tenemos que charlarlo bien. La singularidad de nuestra historia, al ser una historia muy singular, es bastante difícil para los demás aprender con H al medio lo que está sucediendo, el comportamiento. Por ejemplo, cuando vos decís a alguien, el creol es un factor importante para entender cómo contribuyó a la victoria, que fue arma, fue instrumento de resistencia. Porque, como dice Fanon, hablar un idioma es muchas veces asumir una cultura, asumir una identidad. Pero en el caso del creol es más. Es asumir la condición de resistencia, la condición de esclavizado rebelde. Es por eso que el creol, tú vas a ver que es una creación de los esclavizados desde los primeros que llegaron en 1503 con los indígenas, no con el francés antes. Porque Francia llegó a Haití en 1697. Pero de 1503 a 1697 que no hablaban nada. No, hablaban algo. Entonces, la mezcla de los idiomas africanos con los tainos, ahí empezó el creol, porque los tainos que encontraban son los tainos fugitivos, que estaban en las montañas, que resistían. Entonces, el creol nace a partir de la resistencia por la libertad. No es la creación de cualquier idioma. Bueno, entonces, nuestra historia, al mismo tiempo, cuando vos ves el Código Negro, lo que creó Colbert, el Código Negro es algo tan anacrónica, pero perversa y cínica. ¿Por qué? Porque el esclavócrata, el colono, dice que el africano no es un ser humano. Es menos que un animal, es un mueble. Sin embargo, el Código Negro es un conjunto de medidas para poder regularizar la esclavitud. Establecer relaciones, por ejemplo, vos sos mi esclavo, el Código Negro dice, yo tengo que dar a Dani a dónde vivir, es decir, una barraca, y tengo que darte de comer. Y vos, Dani, tenés la obligación de obedecerme, de recibir los golpes, de estar cadenado, etc. Entonces, yo nunca escuché que yo puedo establecer una regla para que esta llave de mi auto responda a mí si es un objeto. Bueno, el Código Negro es algo perverso que determina una serie de tareas, tanto en el esclavizado como en el que esclavizaba. Es lo que Fanon llama la alienación, no es solamente en el colonizado, sino también en el colonizador. Y Meme dice algo similar. Entonces, nuestra historia es la primera vez, es la única vez que una revolución está dirigida y protagonizada por esos animales. Bueno, entonces hay una incomprensión ya, porque vos venís a patear algo, rompes un montón de paradigmas y al mismo tiempo, ahí está la discusión mía con algunos compatriotas, al mismo tiempo, nosotros, por más que hayamos hecho esto, nosotros tenemos también taras.
proveniente de 300 años de la esclavitud. No vayamos a creer que porque hicimos la revolución solucionamos todo. Es falso eso, Dani. Hay límites que nosotros vemos de la izquierda haitiana que remontan desde ahí. Es un proceso. No porque hayas roto la base material de producción de ciertas cosas que están en la superestructura, significa que han desaparecido inmediatamente, sino el racismo tenía que haber desaparecido en Cuba, totalmente. Ha disminuido enormemente, pero sigue. Sin duda, está razón. Y no sé... Bueno, sí. Bueno, si no, tengo reunión. Otra vez vamos a hablar de todas esas cosas. No, son interesantes para ver que hasta el epistemicidio también hablan de genocidio, de etnocidio, de masacre, un montón de cosas, pero hay otras cosas que son importantes que hace, porque la revolución, ¿qué es? La revolución no es solamente reducirlo a dar de comer, salud, etcétera. Cambiar la lógica de pensamiento. Cambiar el ser. Cambiar el ser en todo sentido. Como decía el Che, el socialismo no es solamente una repartición igual. Es construir el hombre nuevo, es construir la mujer nueva, Dani. Totalmente. No tiene nada que ver con esta mierda de sociedad que estamos viviendo. Eso Por es eso lo que... creemos en cualquier esquema, viene alguien, te diría, el Che Guevara. Pobre Che Guevara, ¿quién lo parió? Bueno, vamos a la primera. ¿Qué pasa en Haití en este momento? ¿Qué ha cambiado? Especialmente desde la última entrevista que realizamos, en la que vimos que la situación, si bien era complicada y seguíamos analizando y poniendo el punto de vista en todos esos, digamos, lastres de pensamiento, pero también materiales que como dices, tienen una raíz profunda, no parecía que se pudiese complicar o resultar tan acuciante a un futuro cercano, pero a día de hoy vemos como muchos de los errores que repetías, no solo dentro de Haití, sino de la propia izquierda internacional a la hora de analizar y tratar Haití, se han dado. Tú alertabas de que si no teníamos ciertos debates, especialmente en torno a esa intervención internacional, nos podríamos encontrar de nuevo en el mismo punto del tablero, y parece que así es. Creo que no me había equivocado, Dani. Creo que no. ¿Y por qué no me había equivocado? No porque tenga la bola de cristal, sino porque aplico un método, el método del materialismo histórico dialéctico. Yo parto de un hecho, que es Haití, cómo hacen los haitianos para producir y reproducir las condiciones de su existencia. Yo parto de esto. ¿Qué rol cumple Haití en la división internacional del trabajo? ¿Cómo caracterizo a Haití? Haití en una neocolonia de los Estados Unidos. ¿Cuándo nació esa neocolonia? Sobre todo desde la primera ocupación norteamericana del país, desde 1915 hasta 1934. Y lo que estamos asistiendo no es otra cosa que la descomposición de ese sistema, que después de más de un siglo y pico, al no estar al servicio de los intereses del pueblo haitiano, sino de los intereses de los norteamericanos y de la pequeña élite repugnante haitiana, Haití se transformó en una bomba social. Por ejemplo, 1% posee todo, 80% no tiene nada, ni acceso a agua potable, ni a electricidad, ni a educación, ni a vivienda, ni a salud, absolutamente nada. Bueno, esta es una bomba social. Y también en cuanto al sistema, nosotros tenemos que ver que las fuerzas políticas del campo popular no salen del aire. Son producto de estas relaciones que estamos diciendo. Entonces, hay límites que yo veo que son históricos y al no reconocerlos, es difícil corregirlos.
Eso es un primer tema. El segundo tema, el aislamiento nuestro. Es aislamiento de nosotros mismos y aislamiento que las grandes potencias han empujado siempre a Haití. Las tergiversaciones sobre nuestra historia, nuestra cultura, etcétera, etcétera. Y las propias debilidades de las clases dominantes económicamente hablando en Haití no permiten a esas clases ganar elecciones como puede ganar Milei en Argentina. En Haití no gana Milei. Yo pongo a un marciano, organiza elecciones en Haití, no gana. La derecha no gana. Ellos lo saben. Por eso tienen que manipular elecciones, impone cosas, invasiones, dictadura, todo lo que vos sabes. No gana. Yo no estoy diciendo que lo que van a ganar son Che Guevara, pero nadie puede ganar una elección en Haití haciendo campaña sobre que Estados Unidos es lo más grande que hay, el sionismo. No, nadie. Ya he firmado tu sentencia. Bueno, ellos lo saben. Saben que Haití está en el Mar Caribe. Haití comparte la misma isla con República Dominicana. Estamos a 77 kilómetros de Cuba, el país más próximo a Cuba. Escaso minuto de vuelo de Jamaica y de Puerto Rico. En el Mar Caribe, a través del Mar Caribe, flujos importantes de mercancías desde y hacia Estados Unidos. Si vos te das cuenta en el mapa, un eje Cuba, Haití, Venezuela. Entonces, estamos asistiendo a la descomposición. Ahora, ¿qué significa eso? Conscientes de esto, el imperialismo con los sectores hegemónicamente, económicamente dominantes en Haití, planificaron un caos. Este caos que estamos viviendo es un caos planificado. Por ende, si bien hay bandidos, pero no podemos reducir a esos grupos, caracterizar a ellos como bandidos. Bandido significa un grupo que ataca algo para sacar guita. Ataca un banco, ataca una empresa, te secuestro. Pero cuando un grupo ataca a escuelas, destruyen hospitales, atacan universidades, no dejan ir a la escuela a nadie, bloquean rutas, queman barrios enteros, asesinan a pobres, gente que está durmiendo en cementerios ahora, en las plazas, en las calles. Cuando ven que atacan infraestructuras de agua, de electricidad, símbolos, por ejemplo, cuando atacan al Museo Nacional, no es para sacar plata. Cuando el hospital más importante de la capital, que es de la Universidad del Estado de Haití, el Hospital Central, no hay más enfermos adentro. Ellos controlan. Incluso habían hecho su base ahí. Creo que se fueron, no sé ahora. Han quemado todas las farmacias que estaban alrededor. Eso, Dani, tiene un solo nombre: terrorismo. Entonces, no es un accionar de bandidos. Entonces, estamos asistiendo hoy por hoy, de la última charla que tuvimos, a hoy hay una profundización del terrorismo para sembrar mayor caos. Para ver cómo llegar a una especie de fórmula de reemplazo para perpetuar el sistema con otro barniz, con otra cara. Porque así no podía seguir. Porque había un potente movimiento de masas. Sobre todo que se manifestaba desde los años, incluso con la caída de la dictadura desde 83, 85, a la caída de la dictadura en 86,
Pero sobre todo, en el año 90, un movimiento de masa hizo ganar por primera vez a un candidato del campo popular, Jean-Bertrand Aristide, con el 67,7% de los votos, frente a un candidato declarado de los Estados Unidos. Después del año de 2017-2018 estuve en manifestaciones allá. Son centenares de miles de personas. A veces son millones de personas en la calle. Entonces, el enemigo consciente de esto, había que romper la espina dorsal. Hay otras causas buscando sacar nuestros recursos, todo eso, pero el movimiento popular era una amenaza para la dominación imperialista, neocolonial. Entonces había que romper. La única forma que encontraron era a través de masacres. Y para perpetuar esas masacres, eran necesarias crear esas bandas o multiplicarlas, fortalecerlas. Y ahí, en un país sumergido totalmente en la miseria, ya no es pobreza, en la miseria, es muy fácil el reclutamiento de seres humanos para integrar esas bandas criminales. Porque con las armas ahora pueden comer y tienen derecho de vida y muerte. Tienen lindas zapatillas ahora que pueden comprar, etcétera, violan, hacen lo que quieren. Entonces, ese sistema ha llegado a un nivel de descomposición que podemos hablar de deshumanización. Ya no es un problema de perversidad nada más. Es por eso llegamos a ver gente que descuartizan, que comen la carne, que cortan la oreja, cortan la cadáver, queman la carne, queman cadáveres, etcétera, etcétera. Porque estamos llegando a este nivel, hemos tocado este fondo. Eso, estamos asistiendo a eso, un caos planificado. ¿Y por qué es planificado? Porque los principales instrumentos utilizados son las armas. Y no machetes, no 9 milímetros, sino armas sofisticadas. Desde AK-47, M16, cosa con mira telescópica, incluso municiones. A veces las bandas empiezan a tirar a las 4 o 5 de la tarde y son las 10 de la noche y siguen tirando. Significa que no tienen problemas de municiones. Sin parar. Eso para sembrar el terror, ¿no? Entonces, hay un embargo de armas sobre Haití. Y no lo estoy diciendo yo. Tú puedes entrar y ver los informes de las Naciones Unidas que dicen las armas provienen de Estados Unidos. Y la mayor cantidad de armas, esas armas y municiones pasan por la frontera, principalmente entre Haití y República Dominicana. Dos cosas, tres. En primer lugar, Cuba tiene un embargo, un bloqueo contra Cuba, no sale ni una jeringa. Los cubanos son tontos. Los haitianos somos tan inteligentes que podemos, a pesar del embargo de armas, pero somos tan capos que podemos burlarnos de los controles aduaneros y portuarios norteamericanos, de los aeropuertos, etcétera, etcétera, para que esas armas puedan salir de Estados Unidos y llegar hasta Haití. Y somos tan inteligentes también que República Dominicana no pueden ellos ver los dirigentes dominicanos por dónde pasan esas armas para llegar a Haití. Pero pasan por sus fronteras. Después, Estados Unidos da una lista de las familias haitianas asesinadas que compran esas armas. Bueno, está bien. Ahora, dan la lista de los que compran y no de los que venden, que están en su propio país. ¿Dónde están? Entonces, vos sabés que Henry compra y está en España y no sabes, y no sabes a quién. No. Y el tercer elemento, esas armas
para poder manejarlas, tiene que haber gente que enseña eso. Porque no es un revólver que aprieta un gatillo. Después, armas sofisticadas. Armas necesita limpieza, mantenimiento, un montón de cosas. Porque si no, se te van a bloquear. Entonces, hay una serie de otras cosas. Y cuando nosotros vemos la cantidad de armas que hay en Haití, se hablan de centenares de miles. Evidentemente se trata de un tráfico próspero, un comercio próspero. Porque no es que han llegado esas armas. Entonces, por favor. Después resulta, eso para hablar de la descomposición. Ahora, el gobierno de Ariel Henry, que habíamos dicho que era instrumento de ellos, después de 30 meses se dan cuenta que Ariel Henry no podría sostenerse más. Y Estados Unidos ha llegado este año es un año electoral. Entonces, el tema Haití entra también dentro de la campaña electoral de los Estados Unidos. Uno, porque Haití es un país próximo. Está en el primer patio trasero de ellos. Segundo, a una gran comunidad haitiana que vota en los Estados Unidos. Generalmente votan a los demócratas. Entonces, acá hay enfrentamiento entre ellos. Los republicanos quieren hacer pagar a Biden todo el fracaso de Haití. Y Biden sabe que cualquier militar norteamericano que muera en Haití también es un costo. Al mismo tiempo, saben que ahí hay un cambio en la realidad. Saben que los haitianos y las haitianas generalmente estamos en contra, la gran mayoría de la invasión, de una ocupación, porque históricamente, por más tonto que fuera ese haitiano, sabe que nunca aportó nada, al contrario, empeoró. Y la última ocupación, la MINUSTAH, dejó un desastre que no hace falta repetir acá. Pero hoy han asfixiado al pueblo de tal forma que hoy por hoy, yo te lo digo con el dolor en el corazón, yo me pregunto si cada 10 haitianos, 6 o 7 no están a favor de una intervención para poder tener un respiro. No es que el haitiano vaya a creer que va a solucionar el tema, pero quieren un respiro con esas bandas. Entonces nos han puesto de rodillas. Pero vemos entonces que esa estrategia del miedo, del terrorismo, sí comienza a tener un efecto sobre el pueblo haitiano. Empieza a degradar, digamos, no la resistencia, porque esa conciencia que decía soberanista sigue ahí, pero sí las fuerzas. Digamos que resulta muy complicado en la situación actual no buscar el respiro, venga de donde venga. La estrategia, por desgracia, del imperialismo está teniendo sus primeros efectos. Quiero decir, no sé si lo interpreto bien, pero entre la primera entrevista que hicimos y esta, contemplo que sí que ha variado en cierto sentido esa situación. Ha interpretado correctamente lo que quiero decir. Y fíjate vos, también tengo que decir algo que es una opinión personal, no sé si sí, algunos comparten, pero la mayoría no. Yo creo que la situación ha llegado a un escenario donde la izquierda haitiana, principalmente, y el campo popular en general, no estaban preparados. ¿Cuál es ese escenario? Es el escenario de la dialéctica de las armas. Estamos en el escenario donde el enemigo no puede poner 10.000 en la calle, nosotros podemos poner millones. Nosotros estamos en la dinámica, cualquier elección la vamos a ganar.
Estábamos en esta dinámica. Ahora te pusieron en la dinámica de la dialéctica de las armas y no estaba preparada. Entonces, ¿qué hace la gran mayoría? Tratan de maniobrar ahora para que la conducción del Consejo Presidencial, que aparenta ser la solución que pueda suceder al infeliz, al sátrapa que se llama Ariel Henry, ¿no? Porque la otra solución sería la solución constitucional, dicen ya la Corte Suprema para sacar un juez para que sea presidente, pero creo que hay más posibilidades. Pero también las dos soluciones que aparecen ahí son soluciones impuestas. Cualquiera sea. No es ninguna panacea para el pueblo haitiano. Ahora, la izquierda en su gran parte entiende que hay que jugarse en el Consejo Presidencial para ver si pueden tener la dirección del Consejo Presidencial y ver si pueden manejar algo para no estar fuera del lugar. Táctica que yo no comparto, que yo entiendo, pero yo no la comparto. Para mí había que aceptar la derrota, saber que estamos derrotados, pero no vencidos, y organizar otro tipo de resistencia. Reconocer que no estamos preparados para eso, tenemos que prepararnos. Pero otros creen que pueden jugar adentro. Pero el viernes que viene dicen que se forma, se instala. Pero el señor Che Guevara Barbecue dijo que no va a haber consejo presidencial, qué sé yo, porque ellos exigen estar en las negociaciones. Entonces resulta que vos violaste, mataste, incendiaste, robaste, secuestraste y de repente tienes que sentarte para venir a negociar, para participar en el futuro poder. En ese sentido, no sé si consideras que una vez que se aplica ese primer plan de sembrar el terror, de sembrar incluso, de doblegar ciertas fuerzas del campo popular, que obviamente, tal y como tú dices, ganaría cualquier proceso electoral, se da una segunda fase que es el entrismo. Si no podemos ganar con una alternativa que se presente pues pro-imperialista, a favor, digamos, de que organismos como el FMI u otros organismos internacionales directamente violen la soberanía de Haití, intentémoslo con el entrismo, con figuras. Hablábamos de Chime Cheriser, Barbecue, que pueden dar un halo de esperanza, pero que dan esperanza en medio del caos que el propio imperialismo ha creado. No sé si puede ir por ahí los tiros de intentar crear alternativas que den pseudo soluciones a problemas creados, que no son propios de Haití. Son dos cosas. Barbecue reclama ser parte de las negociaciones, estar en la repartija del poder con su gente. El Consejo Presidencial dice que no. Tampoco la gente de la Corte que son propensos para que la solución no sea el Consejo Presidencial, sino que sea un juez de la Corte, tampoco dicen que Barbecue. Barbecue ahora tiene su propio candidato, que es un ex convicto, Guy Philippe, que estuvo preso en Estados Unidos, que curiosamente estaba condenado a 9 años, pasó 6, los Estados Unidos lo liberaron en noviembre, y desde que volvió a Haití está hablando de revolución. Y es el hombre que Barbecue quiere poner como presidente. Bueno. Hago un pequeño matiz, sí. Dice, de que volvió a Haití, está hablando de revolución. Eso me da a entender que antes de regresar no tenía una trayectoria, digamos, militante o revolucionaria. Por lo menos él empezó a hablar en contra de los yanquis cuando estuvo preso, pero él mismo reconoció. ¿Quién es Guy Philippe? Es un hombre del aparato represivo haitiano, estudió en el Ecuador policía, volvió, fue comisario en distintos lados, se involucró en no sé qué y lo echaron.
y él estuvo en República Dominicana. Él mismo reconoció que el gobierno norteamericano, la CIA, contactaron a él para derrocar a Aristide. Le dieron armas, municiones y gente para que él entrenara a esa gente en un cuartel en República Dominicana. Cruzó la frontera, él mismo reconoció que quemó comisarías, mató a policías, etcétera, para el derrocamiento de Aristide en el 2003. 2004 Aristide se fue. Bueno, él después quería ser, no sé, jefe de policía, no sé, no lo nombraron, los yanquis no permitieron y él fue a su ciudad, que es Pestel, en el extremo sur. Después de algunos años, viendo que no le daban bola, se presentó y ganó como senador en su ciudad. Él es popular en su ciudad, es cierto. Entonces, él, cuando fue electo senador, fue secuestrado a la salida de un programa radial y llevado a Estados Unidos. O acusado de narcotráfico, lavado de dinero, toda esa cosa. Él aceptó, él dijo, sí, yo soy culpable. Y lo condenaron. Pero según él, tuvo que decir eso porque fue una estrategia de su abogado para poder salir lo más rápidamente posible, que él no tiene nada que ver. Todo el mundo sabe que sí. Bueno, es Vox Populi eso. Bueno, entonces este hombre, curiosamente, cuando Haití estaba en ebullición, alguien que estaba hablando, dando conferencias, estaba en la cárcel en Estados Unidos, cada dos o tres, la radio haitiana lo llamaba, hablaba. Yo nunca entendí eso. Bueno, sin embargo, hablaba, daba conferencias, que va a hacer qué sé yo, criticaban a Aristide, criticaban la política, no sé qué. Y en noviembre fue liberado y volvió a Haití. Que yo sepa, alguien que estuvo 6 años en Cana no puede volver y decir yo hago la revolución, por lo menos toma contacto, organiza tu grupo, etc. De repente el hombre dice que va a hacer la revolución, que va a derrocar el águila. Después dice una revolución pacífica. Dio a entender que por las armas. Segundo, dijo revolución pacífica. Después dice una revolución de la mentalidad. Bueno, y él ahora no tiene empacho de de aceptar que asesinos como Barbecue proponen a él. Bueno, entonces, todo eso es parte del caos. Saben que la palabra revolución es una palabra muy sensible en este momento a los oídos y a los corazones de los haitianos. Corazón de cada haitiano. Entonces, utilizan esto. Barbecue es revolucionario, Guy Philippe es revolucionario, cualquiera es revolucionario. Bueno, porque es un discurso que pega. Bueno, entonces, en esta situación, como vos decís, a través del Consejo Presidencial, buena parte de la izquierda haitiana dice, acá hay que jugar una ficha para ver cómo limitar los daños y ver si podemos llegar a construir. Yo creo que es un juego muy peligroso que no va a llegar a buen puerto. Eso es lo que creo yo. Ojalá que el equivocado fuese yo. Yo creo que eso no va a llegar a buen puerto. Uno, vos vas a tener que bajar bandera porque vos dijiste antes quería una solución haitiana a la crisis haitiana. Y obviamente esta solución no es una solución de ruptura con el sistema, no es una decisión soberana porque interviene la CARICOM. Y vos sabés que la intervención de la CARICOM depende, es el intermediario. Vos sabés quién el manda más. Bueno, entonces son todas esas cosas que me hacen ver que eso no va a llegar a buen puerto y va a correr mucho más sangre. Más sangre va a correr. Porque es un sistema, a mi entender, que no admite parches. Ese sistema no admite más parches. Entonces ahí aprovecho para la segunda cosa.
El Jimmy Cherizier, ex policía, expulsado de la policía porque fue acusado de haber perpetrado o dirigido una masacre en un barrio que se llama La Saline, donde asesinaron a 73 personas. Esas acusaciones no fueron elaboradas solamente por organismos de derechos humanos haitianos, sino también internacionales y de otra gente. Él se defiende diciendo que no tiene participación. Pero sin embargo, él formó un primer grupo que se llama G9 en familia y aliados, donde sí él reconoce que hay grupos que están dentro del G9 que secuestraban, que mataban, etc. Y ahora, frente a la descomposición acelerada del régimen, formó otro grupo más que se llama Vivre Ensemble, Vivir Juntos, donde ahora ya no son 9, son mucho más, son casi todos, ¿no? Y él es el líder máximo. Donde él dice, yo pido a los muchachos que tienen las armas que dejen de secuestrar, de matar. Bueno, que yo veo, eso no está ocurriendo. Y es con esa gente que este hombre dice que va a hacer la revolución. El Che Guevara haitiano es un revolucionario que se junta con asesinos declarados. Entonces, yo no entiendo cómo un revolucionario va a decir a un padre o una madre que han violado a su hija o a su hijo, que han quemado su casa, yo tengo que seguir esto. Y cuando mira, ve, nunca ningún barrio, ningún ministro, salvo la casa del jefe de policía que quemaron y no sé quién más, pero nada. Es decir, el 99,9% de los atropellos, de esas barbaridades, fueron cometidos en contra del pobrerío. Entonces, acá hay un contenido de clase que yo tengo que ver. Entonces, cuando Barbecue dice, nosotros hacemos eso, quemamos todo eso porque si el país no puede ser para todos, no va a ser bien para nadie. Pero resulta, hermano, que vos estás quemando escuelas. Cuando haces la revolución, puede ser, las escuelas te van a servir. Que yo sepa, Fidel Castro no había quemado escuelas. Y los hoteles grandes lo habían transformado en museo, en otra cosa. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Si vos decís, bueno, yo ataco el palacio, hasta la cárcel yo no entiendo. Porque según él, había muchos prisioneros, bandidos adentro, pero como son revolucionarios, ellos organizaron un ataque y liberaron a miles de presos. Bueno, pero ¿por qué el Museo Nacional? ¿Por qué escuelas que tienen más de 150 años? ¿Por qué hospitales? ¿Por qué farmacias? No es que vos decís, no, han quemado los hospitales de los ricos, han quemado los hoteles de los ricos, las farmacias de los ricos, no, de los pobres. Entonces, evidentemente, yo creo que esta narrativa que pretende plantear a ese señor como el nuevo Che Guevara haitiano, creo por lo menos falta la verdad. Además, no es una opinión personal, es una opinión generalizada. De si el 90% de las organizaciones populares haitianas saben que es un chanta, un farsante, un asesino que merece ser juzgado y castigado. Esa es la opinión general, no es la opinión de Henry nada más. Yo creo, cualquier revolucionario tiene que tener ética. La política revolucionaria es una política con ética.
Nosotros no podemos permitir decir cualquier cosa, no podemos permitirnos decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Nosotros no somos así. Marx nos enseñó otra cosa. Dessalines nos enseñó otra cosa en Haití. No nos enseñaron esto. No estoy haciendo un culto de la ingenuidad, de una visión idealista de la pureza de la política. No, no. Estoy hablando que un revolucionario tiene que ser un ser con moral revolucionaria. Eso estoy diciendo. Total. No con un discurso, yo hago la revolución, todos tienen que comer. No. Yo creo que con qué conducta. Entonces, hay conductas que uno no puede hacer y no puede admitir. Y si no puede admitir, yo no puedo aliarme con vos. Y en este sentido Sobre todo en estas condiciones. Me hablas en este sentido de que es una opinión generalizada el de que Jimmy Cheriser no es ni mucho menos el Che Guevara haitiano. Sin embargo, estamos viendo como fuera de Haití hay una parte de la izquierda que sí está comprando ese relato y nos está preguntando cosas muy básicas, digamos, de cómo llegan ahí sus alianzas, de dónde surge todo este poder. Podemos hablar casi prácticamente de poder militar ya en un país embargado, en un país controlado por Estados Unidos y organizaciones internacionales. Digamos que existe una visión totalmente distorsionada de la izquierda que ya ha existido previamente a la hora de esa intervención internacional en la que hemos visto como incluso muchos compañeros caían en un relato que no era el que se estaba transmitiendo desde Haití. En este sentido, la pregunta que te lanzo es, ¿entendemos realmente a la militancia haitiana? No sé si la pregunta es, ¿la entendemos o simplemente la estamos escuchando? Estamos intentando comprender su historia, estamos intentando comprender cuáles son los procesos de pensamiento, la praxis interna de esa militancia. Es una pregunta que podría parecer muy simple en otros escenarios porque cualquier revolucionario lo primero que tendría que hacer es escuchar a la militancia del país en donde existe esa problemática, pero que te lanzo porque me temo la respuesta. Mira, yo creo que lo de Haití, como cualquier otro pueblo, tiene sus complejidades, pero en el caso nuestro hay una singularidad. Somos producto de la única revolución esclavista victoriosa, antiesclavista victoriosa, dirigida y protagonizada por los propios esclavizados. Ya es un tema que nos marca, lo que significa que la sociedad que salió de esta revolución no es igual a la sociedad cuando Argentina proclamó su independencia, por ejemplo, o cuando Brasil proclamó su independencia. No es igual. Una revolución que dice en la primera constitución de 1805, el artículo 14 bis, cualquier ser humano, cualquiera sea el color de su piel, desde que habita acá, será conocido bajo la denominación de negro. Cuando hasta ahora hay gente que tiene miedo, vergüenza de considerarse negros. Entonces, te das cuenta de la diferencia enorme que hay. Y una revolución que se hizo sobre las cenizas de las plantaciones. Y las plantaciones eran, digamos, el núcleo fundamental del desarrollo del sistema esclavista, por ende, un punto importante que contribuyó al desarrollo del sistema capitalista. Entonces, eso fue un golpe al capitalismo. Una revolución que cuando triunfó fue aislada, como Cuba. Aislaron a Haití. Por lo menos Cuba tuvo una mano, tiene varias manos, tuvo de la Unión Soviética, de Venezuela, qué sé yo, etcétera. Nosotros nada. ¿Te imaginas? Una contrarrevolución que triunfó en 1806, cuando asesinaron a Dessalines.
Y a partir de ahí, para mí, el campo popular haitiano no pudo retomar ese gran camino revolucionario. Entonces, es difícil ahora para otra cosa, ese aislamiento que tienen razones externas, e internas, también hace que la izquierda haitiana o el sector revolucionario haitiano o el campo popular haitiano no tienen alcance. Entonces, cualquier otro video, porque si vos me decís, en ese video que hablan de Jimmy Cherizier como no sé qué, pero ¿qué otro video dispone también la izquierda? Yo no culpo tanto a los otros. Es decir, yo lo culpo porque hay ciertas preguntas que no se hicieron, que tendrían que haberse hecho. Pero ¿qué otro video parece? Ah, no, hay otra cosa acá. Si vos buscas, vas a encontrar, pero no vas a encontrar con semejante poder de difusión del video que vos estás hablando. Es por eso que te hablé recién de la importancia que yo estuviese en ese encuentro que se va a hacer en Porto Alegre. Porque seguramente se va a plantear el tema este. Y como yo más. Bueno, esas son las dificultades para poder entender esto. Entender la dinámica de lucha de clases de una sociedad creada por esclavizados y esclavizadas, ¿no? Una sociedad que se reconoce negra, una sociedad transformada en una neocolonial de los Estados Unidos. Es difícil. Incluso yo digo más. Esta izquierda que compra ese discurso generalmente es de Jimmy Cherizier, un revolucionario, un Che Guevara. Entonces, cosa que yo tendría que llorar, pero me hace reír, porque el Che Guevara, ¿para cuándo el Che? ¿No? Esta izquierda es una izquierda también ganada en gran parte por los paradigmas eurocéntricos. Entonces hay una lectura de la izquierda mundial en general sobre Haití que es la lectura de la compasión. Pobrecitos. No comen, no saben leer, no saben escribir. Pobrecitos necesitan una ayuda. Como yo les digo siempre, los esclavizados y las esclavizadas no sabían leer y escribir. Sin embargo, escribieron una de las páginas más brillantes de la historia de la humanidad. Porque nada más preciado puede tener un ser humano que la libertad real. Y la hicimos. Y la hicimos porque pudimos romper las cadenas de las manos, de los pies y sobre todo del corazón y de la mente. Pudimos hacerlo. Entonces, acá, ¿por qué no? ¿Por qué vos decís que no? Entonces, eso también hay que poner en esta ecuación para poder entender por qué la narrativa sobre Jimmy Cherizier crece tanto, por qué habría que estudiar mejor, tomar contacto, inmiscuirse más, tener más empatía con las organizaciones populares haitianas, escucharnos. Más esas cosas contribuyen a que no se haga. Es muy fácil comprar la otra. Porque Haití es desconocido. Hay una lectura, es decir, y generalmente caemos en ese tipo de análisis comparativo.
o partiendo de un hecho, sacamos conclusiones. Y yo siempre digo, se puede hacer, pero lo mejor es saber por qué existe este hecho. Es decir, por qué está pasando lo que está pasando en Haití. No solamente partir de esto está pasando en Haití y ahí saco conclusiones. Eso para mí, este método es incorrecto. En ese sentido, me van a permitir hacer una comparación medio e insuficiente, nunca comparación en razón, pero para ilustrar lo que quiero decir. Un ejemplo no es una demostración, es un ilustra. Entonces, vos puedes tener fiebre, yo puedo tener fiebre. Vos puedes poner el termómetro, ver que tiene 38 picos, yo tengo 39, Henry tiene fiebre, Dani tiene fiebre. Pero hay distintos motivos por los cuales puede tener fiebre y yo otros motivos. Incluso podemos tener las mismas causas y resulta que tiene que haber un médico que tiene un método para saber por qué tiene fiebre, porque yo tengo fiebre. Y después puede haber remedios para vos que funcionan para vos y no para mí, porque somos seres humanos. Es decir, yo tomo eso para ver a eso que Lenin llama análisis concreto de una realidad concreta. No es para repetirlo así nomás, sino es así. El pueblo tiene que actuar así. Sí, yo puedo partir diciendo, sí, hay un montón de cadáveres en la calle en Haití, que los perros están comiendo, a un caos tremendo, el Estado no existe, ahí han renunciado un consejo presidencial, hay bandas que controlan la capital, sí, todo eso existe. Pero si yo parto solamente de esto y saco las conclusiones, estoy errando. Seguramente yo lo voy a errar. Tengo que ver por qué está pasando esto. ¿Por qué existió un Jimmy? ¿Sí? ¿Por qué existen estas bandas? No salen del aire. No es producto del azar, Dani. Hay un proceso histórico que vos tenés que tener en cuenta para poder aprender esto. Y eso es válido no solamente para los que observan y que dicen, sino fundamentalmente para nosotros mismos. Y hay otro ejercicio que el marxismo enseña, que cuesta muchas veces hacer, es aplicar la autocrítica. Pero no la autocrítica fácil, sino la que duele. La que duele es la que sirve. No la que dice, no, discúlpame, yo no tenía que hablarte así, que si yo, bueno, no lo voy a hacer más. No, si no hemos equivocado, tal cosa, no. La que te desnuda a vos, incluso que puede demostrar debilidades en vos. Y no me estoy sacando del lote, yo no me creo nada, al contrario, pero estoy diciendo cómo tiene que hacerse. Cómo tiene que hacerse, incluso reconocer que a veces uno cae porque vive en esta sociedad de, bueno, yo iba a decir una mala palabra, pero en esta sociedad donde seguramente nosotros tenemos taras encima. Y eso afecta a las organizaciones. Las organizaciones somos productos humanos. Hay seres humanos. Y el ser humano, o como la organización, para poder existir necesita producir y reproducir las condiciones de su existencia. Si no, no puede existir. Eso es el ABC del materialismo dialéctico. Ese es el ABC. Y en este sentido, Sí. no sé si consideras que esta ventana a un mundo multipolar, con la creación de organismos como los BRICS, con China, Rusia, pero también Irán, Venezuela, Nicaragua, intentando tejer, digamos, una alternativa al peso del imperialismo, no sé si consideras que podemos caminar hacia un mundo en el que nos entendamos entre diferentes, en el que nos escuchemos, en el que intentemos hacer eso de lo que estábamos hablando, analizar
los propios procesos que han llevado a muchos pueblos a cometer errores, pero también empezar a mirarnos a la cara, comprendernos e intentar caminar juntos sin imponer unos a otros. Y especialmente si consideras que se puede abrir esa ventana de oportunidad, ¿cómo consideras que esa ventana de oportunidad debería o afectaría a Haití, tanto en el plano latinoamericano como especialmente en el contexto más global? Yo creo que la conversación de hoy, esta última pregunta que vos estás haciendo, ese último planteo, va al corazón mismo, no solamente del drama haitiano, de la tragedia haitiana, sino yo creo que hoy, por hoy, cualquier luchador o cualquier luchadora en Haití, hoy por hoy tiene la obligación de pensar cómo relacionarnos, cómo insertarnos en esto que vos estás diciendo. Porque si no, va a ser imposible, repito, peso mi palabra, va a ser imposible vencer. Desde ya tenemos que desarrollar tácticas y estrategias para que haya realmente, porque nadie va a luchar por lo que no entiende y nadie va a morir por lo que no ama. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para explicar y demostrar el interés que nosotros tenemos que participar en esto y ellos también ayudarnos, no ayudarnos, sino solidarizarse, solidarizarse con nosotros. Eso es una de las claves para poder construir algo diferente. Si nosotros aspiramos realmente a un verdadero cambio revolucionario, no podemos ignorar esto. Cuando hablo cambio revolucionario, no estoy hablando de Jimmy, sí. Estoy hablando de cosas en serio, ¿no? Nosotros no podemos ignorar esto. Entonces, como toda obra revolucionaria es una obra que tiene una gran parte creativa, esta parte creativa, en esta parte creativa entra lo que vos estás diciendo. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo hacen? ¿O qué tienen que hacer los haitianos y las haitianas para poder entender el mundo? Porque sabemos que estamos luchando en un momento histórico. ¿Qué significa esto? Que hay unas correlaciones de fuerzas en un momento dado. No empezamos desde cero todo. Entonces, hay una correlación de fuerza interna y hay una correlación de fuerza externa. Y tiene que existir una dialéctica entre esas dos correlaciones, Dani. Es esto el esfuerzo que hay que hacer. No solamente machacar, tratar de resolver lo interno nada más, sino tenemos que ver cuál es. Incluso lo nuestro, el caos está provocado más por lo externo que por lo interno. Porque hoy por hoy, Estados Unidos, si el gobierno yanqui frenara el tráfico de armas, en 2 o 3 meses ya se termina todo. Porque armas y municiones no sirven. Y no pueden matar a 12 millones de haitianos. Entonces, yo creo en estos momentos, hay intentos que se ha hecho, hay organizaciones, hemos escrito a representantes de China, de Rusia, explicando la situación, hemos tratado de tomar contactos, incluso con el propio gobierno de Brasil. Por eso la gente quiere que vaya yo a Brasil
en estos momentos. Pero no porque yo sea el más claro, sino estoy el que está más cerca. Y después nadie puede salir de Haití ahora. Bueno, entonces es importante esto. Entonces nosotros hemos tratado de hacer, pero hay que entender también que la crisis haitiana no suscita a nivel mundial tanto entusiasmo como tanta preocupación como la crisis, el genocidio en Gaza. Es una realidad. Por errores nuestros o no, pero es una realidad. Entonces no cuesta más. Un palestino, una organización palestina llega más. En cambio, una organización haitiana, por más brillante que fuera su exposición, pero parte con metros de atraso, ¿no? Entonces, la pregunta, el planteo tuyo va al corazón de la problemática. ¿Cómo resolver esto? Y tenemos que estar seguros nosotros. No pedimos a nadie que vaya a luchar en lugar nuestro, pero tenemos que saber que solos no vamos a salir. Tenemos que contar con verdaderos internacionalistas, porque si no, por supuesto, el pueblo va a seguir luchando igual. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Iba a decir que ahí está una doble tarea en el que también nosotros, en este caso hablo desde Europa o Occidente, tenemos esa doble tarea de empezar a mirar también al sur, de mirar a pueblos como Haití, y no solo en la urgencia de lo inmediato, sino comprendiendo todas esas dinámicas que desde nuestra posición también afectan a esos pueblos, porque obviamente muchas veces en Europa queremos leer este contexto, hacer un análisis concreto, pero circunscrito únicamente a lo que afecta a la clase trabajadora europea, sin comprender cómo nuestra situación hasta ahora ha estado afectando a otros pueblos. Eso también es la clave. Y no mirar a Palestina con la urgencia de lo inmediato o mirar a Haití con, digamos, tú lo decías bien, no hay que mirar con lástima, hay que mirar con solidaridad internacionalista, comprendiendo los procesos que afectan a esos pueblos y comprendiendo también nuestra propia responsabilidad en esos procesos. Eso considero que es básico y también es una tarea que nosotros nos tenemos que imponer. Y además, Dani, para coronar un poquito lo que vos acabas de decir, nosotros no estamos reclamando limosna, estamos reclamando solidaridad. Exacto. Y nosotros en nuestra historia, afortunadamente, contamos con estos solidarios internacionalistas importantísimos. Nuestra solidaridad a Miranda y sobre todo a Bolívar, con armas, municiones, dinero, víveres, imprenta y voluntarios. Centenares de haitianos murieron para la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, etc. Este tipo de solidaridad. Es decir, no ayuda, no la ayuda a la lectura cristiana, entra uno en una iglesia, escucha al cura predicar y sale, ve un pobre en la calle, le da 50 pesos y se lava la conciencia. No, no es esto. Hay que ver otra cosa también. Hay que ver que la lucha de los pueblos, de cada pueblo en cualquier parte del mundo, es parte de la lucha de la clase mundial. Revolucionario en contra de un sistema injusto. Por ende, la lucha en Haití es parte de esta gran lucha. Porque una victoria en Haití es una victoria nuestra, de todos, y una derrota también es la de todos. Totalmente. Eso hay que entenderlo así. Es decir, no hay país en lucha, no. Hay que golpear al enemigo, como decía el comandante Che Guevara, no Jimmy Cherizier. Hay que sentir el dolor ajeno en la cara del otro como propio. Eso es importante. Y el grande decía,
no hay que confiar ni un tantico así en el imperialismo. Bueno, Dani. Antes de despedirte, Sí. quisiera recordar, que estamos hablando precisamente de esa solidaridad internacionalista, recordar a todos los que nos están escuchando la situación del compañero Danny Shaw, que ha sido solidario con Haití, en este caso también con Palestina, y todas estas muestras de militancia real, no de activismo, de palabras vacías, lo han llevado a que pierda su trabajo, a tener una campaña de acoso absoluta. Por eso quería recordar desde aquí su caso, a todos los que nos escuchan, obviamente, que difundan en la medida de lo posible su situación, porque creo que también es justo cuidar a los que realmente muestran solidaridad, los que realmente cuando hablan de un tema, tú lo sabes bien en el caso de Haití, que él siempre ha intentado conocer al pueblo haitiano, rodearse de ellos y comprenderlo lo mejor posible. Por desgracia, esos que sí que son realmente militantes internacionalistas son los que sufren en sus carnes el peso de la represión. Mira, yo me sumo a las palabras tuyas. Ayer, inmediatamente cuando supe eso, yo envié un mensaje a Dani, no lo encontré, yo llamé, no lo encontré, debe ser que está ocupado y preocupado y ocupado. Pero además, quiero aprovechar este espacio para decir que no solamente tenemos que difundir y expresar palabras de solidaridad, sino de buscar los medios realmente para hacer efectiva esta solidaridad. ¿Qué podemos hacer para acompañar al compañero? ¿Qué contribución concreta podemos hacer desde cada lugar, por más pequeño que ese sea? Por más pequeña que sea la colaboración para que el compañero, porque el compañero lo merece, se ha jugado y sabiendo que eso podría haber pasado. Lo que ha llegado, él sabía que podía haber llegado, que podría pasar esto. Entonces, yo digo, Dani, nosotros, además de difundir, tenemos que ver cómo instrumentar una red solidaria con el compañero. Me parece primordial prepararnos. Incluso buscando trabajo en otro lado, contribuir monetariamente nosotros, lo que podamos, pero hay que hacerlo porque no podemos solamente lamentar, sino tenemos que tratar de contribuir también. Eso es lo que quería decir, ¿no? Hacer efectiva esto. Sin duda creo que... Entonces, cuanto más gente sepa, cuanto más gente con capacidad de tomar ciertas decisiones al respecto, mejor. Y así hacerlo conocer al compañero. Desde ya yo propongo que en Europa, por ejemplo, ustedes pueden tener un centro para poder recibir todo tipo de esta ayuda, canalizar esto y después hacerlo llegar al compañero. Sin duda creo que hay que organizar esas resistencias porque estamos en momentos de, como decía Gramsci, en el que el monstruo no acaba, el sistema no acaba de morir y los claroscuros surgen los monstruos. Gracias. Esos monstruos nos van a golpear cada vez más. Estamos cerca de esa victoria, de ese mundo que va a tumbar al imperialismo, pero tenemos que estar preparados también para recibir sus golpes, aguantarlos y así poder preparar ese contraataque que ya está ahí. Yo me acuerdo que eso que vos dijiste en una, no sé si contigo o con Shema, yo habría planteado que en el caso haitiano también, que el mundo nuevo tarda de aparecer y el mundo viejo tarda en morir. En ese claro oscuro surgen los monstruos y en Haití lo estamos viendo. Porque esos actos, esas barbaridades que se cometen allá, no son otra cosa que monstruosidades, ¿no? Entonces hay que interpretar eso como tal. Hay que llamar al pan y al vino. Entonces eso es importante. Bueno, Dani, ha sido un placer, hermano. Y sabes que estás... Un gran abrazo. Que quieras. ¿No? Abrazo fuerte. Gracias, un gran abrazo. Saludos.